Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en uno más de los conversatorios de este primer Festival Nacional de Teatro de La Cafeta en la ciudad de Durango, Durango. El día de hoy, nuestros invitados son José Luis Pérez Hernández Huicho, que él está conectado desde la ciudad de Tlaxcala, y Joaquín Sandoval, que él se encuentra conectado aquí en la ciudad de Durango. Huicho, ¿estás conectado en Tlaxcala o en Apizaco de donde eres tú? Ahorita estoy conectado en Apizaco, en la casa ferrocarrilera. Ok. Pues muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias por conversar con nosotros. El tema que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a dialogar un poco, es acerca del teatro comunitario y el teatro de calle. Y para abrir un poco el tema, quiero hablar acerca de la experiencia de José Luis Pérez Hernández Huicho. Él es actor egresado del Centro Universitario de Teatro del ENAT. También es egresado de lo que fue Casa del Teatro cuando fue su emisión en San Cayetano. Y tuve la fortuna de colaborar con él en algunos proyectos en la Ciudad de México y sobre todo me tocó vivir muy de cerca su experiencia con un espacio precisamente que tendía mucho a lo comunitario, que era la cafebrería Casa de la Sal en Ciudad de México. Entonces, sé que es una persona que se ha dedicado mucho al teatro comunitario, a las cooperativas, a los intercambios, y sobre todo que muchos de sus proyectos están dirigidos a la gente y con un sentido pues generalmente muy social. No recuerdo ningún proyecto referente al teatro de Huicho que no haya estado encaminado hacia la gente, hacia las comunidades, y es por eso que, y gracias por haber aceptado la invitación, que quisimos invitarte a que dialogues con nosotros. También nos acompaña Joaquín Sandoval. Él ha sido colaborador aquí de nuestra compañía de Pandemonium Teatro México y del espacio independiente La Cafeta Cafeteatrería. Él es licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él también tiene varios años aquí en Durango haciendo labor hacia la comunidad. Lo discutiremos un poco más adelante, no sé si haya tanta diferencia entre la palabra comunidad y comunitario, que yo creo que en algunos puntos se toca, pero tal vez en algunos otros hay algunas pequeñas diferencias, pero también ha sido una persona preocupada por crear este sentido de comunidad. Más allá de, y como lo hemos platicado en algunas veces, que más allá simplemente de hacer grupos de WhatsApp o grupos de Facebook y ya decir que somos comunidad, más bien él se ha preocupado por perseguir los objetivos esenciales que conllevan una comunidad. Y es ahí donde creo que hay mucho de ese trabajo que es fundamental para lo que es pues la realización de proyectos artísticos hacia lo comunitario. Amén de que ha estado participando en varios, ¿es festival o cómo funciona esto de levadura, Joaquín? ¿Es simplemente como un ciclo de conferencias, de ponencias o cómo funciona? Está apagado tu micrófono. Es un encuentro que ocurrió en el 2019 y que a partir de ese encuentro que ocurrió en la Ciudad de México, en el Faro Oriente, se gestó lo que sería Levadura ya como un espacio para el diálogo, la pedagogía, la comunidad, y es precisamente ahorita hubo un congreso acerca de Paulo Freire, que es el más reciente que organizó Levadura, que es un conjunto de varios colectivos, de varias comunidades y de varias integrantes, tanto de la mancha urbana como de los exteriores. Ok. Bueno, pues ya para no dar más largas al asunto y entrar de lleno al tema, si quieren conocer un poco más de la trayectoria de José Luis Pérez Huicho, hay otro video en nuestro canal de YouTube que se llama Cuatro Tiros TV, donde tuvimos una plática con él mucho más amplia respecto a su trayectoria en el cine, en el teatro, y sobre su trayectoria en las escuelas de teatro y en su formación.
Entonces, si quieren darle una vuelta, busquen ese video en el canal de Cuatro Tiros TV. Bueno, para iniciar, me gustaría darle la palabra a Huicho, abriendo el tema sobre el teatro comunitario. Como lo decía hace rato, pues desgraciadamente aquí en Durango, que es la sede de este festival, realmente hay muy poca idea sobre lo que es en sí el teatro comunitario, cómo se forma, cuál es su esencia, cuáles son sus objetivos. Huicho, ¿qué es para ti el teatro comunitario? Bueno, de inicio me gustaría primero agradecer por la invitación, saludar a todo mundo que nos está mirando, escuchando. Y bueno, ya entrando en el tema, me gustaría hacer la división del tipo de teatro convencional, del no convencional. El convencional, que es el más común, el que conocemos, el que proviene desde esta idea del teatro clásico, ¿no? De cómo nació y de cómo se ha instaurado en la mayoría de los escenarios teatrales. Por ejemplo, el clásico teatro a la italiana, donde hay un espacio, primero, puede ser incluso interno o externo el espacio, pero hay un espacio donde se desarrolla la ficción y otro que corresponde al público, de tal forma que hay una frontera entre ambos. Hablar del teatro no convencional rompe con esa idea, incluso rompe también con la idea clásica del entendimiento aristotélico del teatro, de la narrativa, es decir, que hay un principio que cuenta un conflicto que se desarrolla y que hay un desenlace de ese conflicto que puede ser en pro o en contra de los personajes protagonistas. Pero en el teatro convencional se rompe con esa idea, se rompe también con la importancia, uno, del texto, otro, del director como un elemento jerárquico y que tiene un dominio, un poder. Se rompe también con la idea precisamente de que el actor o la actriz son los ejes del espectáculo o de la obra o del acontecimiento, porque precisamente como hablamos de lo no convencional, cabe todo, cabe cualquier cosa, ¿no? Y eso es también lo hermoso y lo maravilloso del teatro, que es infinito y que pueden caber múltiples formas de no solo representar, sino también de presentar, y ya no estamos hablando de ficción, sino de utilizar elementos de la realidad, porque el teatro convencional, incluso en este tiempo, ya tiene mucha incredulidad, es decir, el espectador ya va al teatro sabiendo que lo que sucede allí es falso, y que vaya, independientemente de que dependa de una gran calidad actoral, de una idea discursiva, estética, que estén puestas en práctica, de pronto no es suficiente con el impacto que puede generar la realidad. Y bueno, en ese sentido, también el teatro comunitario, como el teatro social, como el teatro de calle o de espacios no convencionales, porque incluso puede ser diferente el teatro que se realiza en lotes baldíos, en mercados, en fraccionamientos, en departamentos o en calle, tiene sus propias características y su propia importancia. Una de ellas es entender el teatro comunitario como el teatro popular en este caso, que tienen ciertas similitudes, pero también tienen sus importantes diferencias, es entender al teatro como una herramienta de lucha subalterna que hace falta, sobre todo en estos tiempos, y que además, en todos los momentos críticos de cada pueblo, siempre las artes han florecido, ¿no? Y vaya, estamos en un momento bien importante ahorita, un momento pandémico, donde todo provocó y afectó todas las áreas que nos competen, la economía, el trabajo, la familia, la salud, en fin. Y de qué manera podemos repensar el teatro de una manera que sea más cercana a la gente, ¿no? Entender también esta importancia de que el teatro comunitario como el teatro popular buscan hacerse con la comunidad precisamente
y para la comunidad. De ahí que rompe también esta idea de que los artistas somos solamente los que podemos hacer una obra artística y que nada más bien el espectador se convierte, por ejemplo, en el caso del teatro social, que más adelantillo podemos profundizar, el teatro de foro de Augusto Boal, donde busca que el espectador sea más bien un espectactor, ¿no? Y esté de manera activa y no de manera pasiva, incluso accione, a diferencia, por ejemplo, de algo que buscaba también Brecht con el teatro político, donde el espectador tiene un criterio, un punto de vista importante sobre su sociedad, sobre su entorno, y participa, opina de ello, y en este caso, en el teatro social del Teatro Foro de Augusto Boal, por poner un ejemplo, busca que el espectador accione, que no se quede solamente expectante o sentado o pasivo, sino que se convierta en un accionador más. Hay un montón de características en torno al teatro comunitario, al teatro popular, al teatro de calle, pero lo importante es que se entiende cualquiera de estos tipos de teatro como agentes de cambio. Son herramientas que provocan eso, una modificación en el entorno. Y creo que eso es algo muy importante porque incluso tiene que ver con el tema social. Hasta dónde el teatro, como un lenguaje artístico, utiliza herramientas sociales, antropológicas y de otras áreas para poder llevar a cabo un proyecto, porque entramos a cosas que de pronto igual y no vemos en una carrera de artes escénicas profesional, como por ejemplo, cómo te acercas a una persona para tocar un tema delicado y para extraer información, ¿no? Hasta dónde estamos pidiendo más de lo que estamos dispuestos a dar, hasta dónde tenemos la responsabilidad de llegar a un espacio, modificarlo o intentar modificarlo, pero dejarlo mejor o por lo menos igual que cuando llegamos, ¿no? De cómo estaba cuando llegamos. Todas esas cuestiones implican una gran responsabilidad en el tema y por lo tanto ir avanzando de manera muy cautelosa, muy precautoria y apoyarnos muchísimo de personas de otras especialidades. En el colectivo, por ejemplo, en Caracol, donde trabajo, hay personas que son abogadas, filósofas, de ingeniería, de psicología, y vaya, son importantísimas, incluso personas que no tienen una profesión, sino un oficio, como todas estas personas tienen algo importantísimo que dar, porque precisamente el teatro popular, como el teatro comunitario, buscan aprovechar de la mejor manera lo que cualquier persona puede dar, puede aportar, sin importar si es artista o no, sin importar cuál es su formación. Toda persona es susceptible de hacer arte y de provocar una experiencia artística, que para cerrar esta primera intervención será algo importante en ese sentido, ¿no? El teatro convencional está entendido como, vaya, el artista es el que experimenta, el que tiene la catarsis, pero vaya, realmente quien la debe tener es el público. El artista la lleva en su proceso, pero el artista, perdón, el espectador, el público, la recibe, cierra ese ciclo y en este caso lo cierra de manera activa, no pasiva. Y bueno, en ese sentido, la gente se convierte en parte de la obra artística porque además provoca la experiencia artística. Es decir, el teatro está hecho para hacer obras de teatro o para provocar la experiencia artística en las personas. Si es esto último, pues puede realizarse de muchísimas formas. Gracias, Huicho. Ahorita son muchas cosas las que surgen alrededor de, pues de este tema. Y sobre todo,
ahí igual lo retomamos un poco después, pero hay algo que comentaste respecto a, a que el teatro social, o sea, tiene como uno de sus objetivos el cambiar el entorno a su alrededor. A mí lo que me hace reflexionar y me pongo a pensar mucho es, esa no debería de ser la intención de todo el teatro en general, y que más bien últimamente nos hemos como olvidado de ese tipo de cuestiones de que tanto el teatro convencional como el no convencional, pues generalmente debería tener en el fondo, dentro de este trabajo con lo humano y de este trabajo de relación con el público, en esencia yo pienso que debería de tener ese objetivo. ¿En qué momento lo estamos olvidando? Y se ha convertido ya en un fenómeno cerrado solamente hacia adentro de compañías de teatro institucionales, no institucionales, o incluso del mismo ego de los directores que solamente se preocupan de presumir sus discursos, pero ya no hay tanto esa relación o ese interés de compartirlo con la gente. Si quieren, le dejamos la reflexión y la cuestión para más adelante. Yo quería preguntarte a ti, Joaquín, tú desde tu experiencia, ¿tú cómo ves lo comunitario en relación con lo que está platicándonos Huicho y en relación también con tu experiencia propia? Claro. Bueno, el teatro comunitario, el teatro es el reconocimiento de lo compartido. Es la necesidad expuesta por los relatos y la transformación por medio de las experiencias estéticas. Esta relación ocurre en el mundo y es un reflejo de los reflejados. Es un poco el problema del teatro convencional, es que se encuentra sellado por los propios candados que quedan dispuestos por la línea estética o por la forma, mientras que el teatro comunitario tiene que salir de la propia comunidad. Ese es el secreto del teatro comunitario, que surge de la comunidad. No es una búsqueda estética, sino es una búsqueda de sentido, de identificación con algo que la propia comunidad encuentra necesario. Y esta necesidad los hace buscar diferentes expresiones. Y en este encuentro que se genera en el teatro es donde podemos notar la transformación de los individuos actuantes. Esta transformación de los individuos actuantes se genera a partir de la reflexión sobre sí y sobre el otro, lo otro, en un espacio público. Es un teatro que tiende a lo experimental porque le queda chico el corset de la academia, y esa búsqueda por encontrar una nueva forma de expresar lo propio, de expresar esta individualidad social, es la que los lleva a gestar diferentes obras, una gestación que ocurre no desde la búsqueda de algo bello, sino mediante la reflexión de la belleza para estos sujetos. Porque es precisamente en esta ruptura que ocurre en los actuantes que pueden concebir otro mundo posible, que pueden por eso mismo hacer crítica de su realidad y por ello mismo transformarla. Mientras que en el teatro tradicional, tú vas al sitio a que te muestren la obra, y en el otro surge de los propios espectantes la transformación teatral. Esta búsqueda del teatro comunitario va a depender de la comunidad. Cada comunidad va a forjar y fomentar las diferentes virtudes y vicios de la experiencia teatral. Puede ser una comunidad que surja por la necesidad imperiosa, como sería en una cárcel, o por el contrario, puede ser una búsqueda, una experiencia mística, como sería, por ejemplo, en un pueblo originario, donde de nuevo
la teatralidad no responde a las reglas estéticas clásicas. Entonces, por eso es tan renovador el teatro no convencional, porque permite formas, tonos que no responderían bien ante la jerarquía de la forma. Se vería el trabajo de personas que no necesariamente se dedican únicamente al teatro, sino a obreros actuando, a campesinos actuando, a niños actuando, y esa sería la riqueza multicultural que también puede ofrecer. Ok. O sea, yo estoy como reflexionando mucho en lo que están diciendo cada uno de ustedes. Suena muy padre, suena muy lógico, suena... Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo trasladamos esto que está en idea, que comentó Huicho, que comentó Joaquín, esta necesidad de salir, esta necesidad también de convertir a la gente en entes activos? ¿De qué manera uno puede provocar o de qué manera uno estructura este tipo de proyectos que van hacia la gente, que van con el objetivo de crear una comunidad, de mostrar una identidad? ¿De qué manera se hace? ¿De qué manera traducir estas ideas, traducirlas en hechos? Y hasta qué punto, al momento de realizar un espectáculo de tipo comunitario, hay una repetición, se puede llevar a otros lados, son proyectos que viven y mueren en el momento y en el lugar donde nacieron. ¿Cómo se realizan este tipo de proyectos? Y antes de seguir adelante, de darle la palabra a Huicho a este respecto, a mí en esta cuestión de identidad que estaba hablando Joaquín, era algo que me gustaba mucho de este espacio que se llamaba Cafebrería Casa de la Sal, porque era padre que, por ejemplo, en este caso Huicho se encargó como de hacer la investigación de la delegación de la colonia donde estaba ubicado este espacio escénico, y realmente que mucho de la manera de trabajar, de la visión, incluso de la identidad y desde el nombre del espacio, tuvieran todo que ver con el lugar donde estaba físicamente el espacio. El hecho de que se llamara Casa de la Sal, el hecho de que, y a mí me consta que cuando llegaban personas de la misma colonia a este espacio, que Huicho a muchos les llegaba a contar la historia de su propia colonia, de su propia región, de por qué se llamaba Casa de la Sal, de por qué Iztacalco tenía cierta importancia en el Valle de México, etc. Y en ese sentido era una cuestión como desde el nacimiento de las compañías y de estos espacios, es la pregunta de por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, y cómo eso genera identidad y al mismo tiempo fuerza para tus propios proyectos. Entonces, Huicho, ¿cómo pasar de la idea que tiene cada persona de lo que es lo comunitario, de lo que es lo esencial? ¿Cómo lo traduces en hechos? En tu experiencia, no sé si valga lo que pasó ahí en Casa de la Sal o lo que has hecho con la compañía de Caracol ahí en Tlaxcala. ¿Cómo conviertes en hechos esto que parece de repente como muy utópico de transformar el entorno, de llegar a comunidades alejadas, de hacer que personas que realmente nunca han tenido un contacto con lo artístico, como dice Joaquín, incluso con lo místico, se conviertan en entes activos dentro de un hecho escénico? Sí, pues definitivamente tiene que ver con estar en el lugar, con habitarlo, conocerlo, reconocerlo, porque aunque hay ciertas características, rutas que pueden guiarnos, no es una receta que se pueda aplicar de la misma forma en todos los lugares, en todas las comunidades,
por lo menos desde la mirada en la que yo lo veo y con la trascendencia y el impacto que queremos lograr. Pero definitivamente primero es estar ahí en el lugar. Lo que sucedió, por ejemplo, en Casa de la Sal, fue parte de entender en dónde estábamos parados primero, que me parece lo primero que tendríamos que hacer como artistas, conocer el entorno donde estamos, y allí, yo no siendo de esa zona, tenía que darme la tarea de ello, conocer esa tierra, y supe, por ejemplo, de las peleas entre bandas que habían hasta esos años, entre colonias, entre la colonia de aquí con la de enfrente, el fraccionamiento de al lado, por ese derecho de piso, ese derecho de esa lucha por el territorio. Y decíamos, ok, veamos cuál es el territorio por el que cada quien lucha, ¿no? Y si nos damos cuenta que realmente es el mismo territorio y que nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros ancestros de hace 150 años todavía estaban extrayendo sal de ese lago para poder refinarla y venderla, y de eso vivían sus familias, y entonces había una economía local y un apoyo mutuo. Se entiende que somos parte de la misma, del mismo entorno, de la misma comunidad, que debemos vernos como iguales en ese sentido y tener una premisa fundamental, precisamente, que es ver por el otro, ¿no? Ver por el otro, la otra persona. Que vaya, incluso eso es la premisa del cristianismo, viviendo en un país cristiano, que es el amor al prójimo, el ver por el otro. Eso mismo es lo que busca este tipo de trabajo, ¿no? Y entonces allí lo que encontramos es que si hablábamos de la identidad de la zona, si a partir de la memoria que la misma gente reconstruye y nosotros no hacemos, no les enseñamos o no les adoctrinamos, sino buscamos detonar precisamente y guiar esa búsqueda, ¿no? En la que nosotros también vamos acompañando y buscando. Y entonces, cuando va apareciendo y reconstruyéndose esa memoria, se va fortaleciendo ese sentido de identidad que va a depender de cada comunidad, porque cada comunidad tiene su propia autonomía, sus propios emblemas que hablan de ella, y nosotros hay que conocerlos y saber de qué y de qué forma vamos a hablar de ellos. En el caso, por ejemplo, de Apizaco, con el tema de la migración, ahí comenzamos precisamente con el fenómeno de la migración como un fenómeno importante, polémico, en este momento de gran rechazo mundial, y bueno, en México, que raya también en el racismo, en el clasismo, etcétera. Cuando nos metimos al espacio, al albergue del migrante y a la zona de la gente en tránsito, nos dimos cuenta que el mayor problema, además de la misma gente que está viajando, era el de la gente que radica en la zona y que rechaza el fenómeno, que rechaza al migrante, que tiene que ver muchas veces el color de piel, el estatus económico o social, para saber si se acepta o no al extranjero, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que realmente teníamos que hacer un mucho mayor trabajo con la comunidad que con las personas en tránsito o con el mismo albergue. Y entonces también sabíamos que no podíamos solamente hacerlo con un teatro convencional y tampoco solamente con un teatro comunitario o popular, ¿no? Que en este sentido, el teatro popular, entenderlo como la herramienta transformadora que contribuye a que esos sectores populares se reconozcan, se apropien de sus capacidades de autoexpresión y se despojen, como bien decía Joaquín, de esa cultura dominante, de esa jerarquía intelectual. Y bueno, cuando comenzamos con ese trabajo de migración, nos dimos cuenta que lo que estaba alrededor del fenómeno migratorio era muy importante también de trabajar, de no omitir, y era la gente que reside alrededor. Cómo ve ese fenómeno, cómo recibe al migrante o a la migrante que vienen, además solamente de tránsito.
Entendimos eso y decidimos entonces trabajar con la comunidad, pero además entendiendo este trabajo no únicamente desde el sentido del teatro comunitario, el teatro popular, sino a partir de otros lenguajes, otras teatralidades, como le llamamos. Incluso nos fuimos a los nuevos lenguajes, por ejemplo, algunos de ellos tienen que ver con otras áreas que no precisamente son las teatrales. Y bueno, entonces eran otras herramientas, como por ejemplo la instalación, el performance, la intervención urbana, el trabajo social, antropológico, es decir, desde conocer geográficamente el lugar, desde conocer a las personas también, a los líderes vecinales, siempre hay personas que de alguna manera se comportan como guías, o son importantes en su presencia en las zonas, acudimos de pronto mucho a ellos. Algo importante también es que llevamos un sentido, una voluntad de hacer algo con la comunidad. Entendemos al teatro como precisamente una herramienta que puede provocar un cambio, una transformación social, y sabemos que no todo lo puede provocar el teatro. Desde nuestra perspectiva, usamos de otros recursos para que podamos llegar a ello. Desde el trabajo lúdico con la gente, el trabajo artístico, la creación de talleres, la entrevista con personas, el diálogo, es decir, la socialización que tiene que ver con la comunicación es importantísima. Vaya, después de todo es el gran objetivo del teatro, ¿no? Lograr esa comunicación trascendente. En ese sentido, la socialización permite compartir pensamientos, ideas, gustos, disgustos, miedos, sueños, y cuando eso lo vamos notando, vamos estudiando la manera en cómo podemos accionar con la gente. No todas las comunidades son iguales, no todas las personas son iguales en cada comunidad. Hay personas que están a favor o en contra de ciertos temas, y precisamente aquí lo importante en el teatro comunitario, más que el tema, es el enfoque que se le da, ¿no? Porque bien podríamos hablar de una obra de teatro que habla de la migración, pero el fenómeno de la migración es muy amplio y tiene muchas aristas. ¿Cuáles de ellas competen más a una comunidad? Por ejemplo, aquí en Apizaco, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el performance nos ha ayudado a provocar con esa acción una interacción con la gente de manera directa, rompiendo la frontera entre el escenario y la calle, ¿no? Entonces, el hecho de que ya aparezca en la calle rompe con los cánones establecidos que cuida y que limita la escena, el escenario, ¿no? El edificio teatral incluso. Entonces, el performance como un acto político también, ¿no? En ese sentido. Algo importante también que quería comentarles aquí precisamente es cómo el teatro social, por ejemplo, el que les comentaba hace rato de Augusto Boal con el Teatro Forum, nace a partir de dos ejemplos importantes, esta ideología y esta forma de hacer teatro, que me gustaría compartir rápido para terminar de definir este proyecto aquí en Apizaco. El primero es, por ejemplo, el de un trabajo que hacen en una zona con gente del campo, y cuando uno de los campesinos se entera que la sangre que va a correr no es la real, sino la de los actores interpretando, que no es el mismo peso que se pone en el escenario del que hay en la realidad, entonces la balanza se va del lado de lo real y se queda pobre el lado de lo teatral, de lo ficticio. En ese sentido, Boal entendió que no se podía hacer teatro sin correr los mismos riesgos que corrían los personajes que estaban actuando, ¿no? Es decir, la gente de ahí. ¿Cómo poder correr el mismo riesgo y no caer en el síndrome Che Guevara de llegar a una zona a decir lo que tienen que hacer, ¿no?
porque después de todo, ¿quiénes somos nosotros, nosotras, para llegar a una comunidad en la que no vivimos, en la que no estamos diario viviendo esa situación, y hasta qué punto nosotros podemos decir, esto está bien, esto está mal, no hagan esto, no hagan lo otro? No se trata de adoctrinar, sino de juntos detonar otros imaginarios posibles, ¿no? Otros cuestionamientos, en fin. En ese sentido, nosotros tenemos como premisas algunas cosas como, por ejemplo, además de no decirle a alguien qué hacer exactamente, sino detonarle, no estar dispuestos a pedir algo que no estamos dispuestos a dar. Al irnos, ¿cómo se queda el lugar? No se puede quedar peor, sino mejor, o por lo menos igual que cuando llegamos, ¿no? Son las responsabilidades que tratamos de cuidar. Evitar las jerarquías en ese sentido de poder, y precisamente buscar materiales en la zona. ¿Qué materiales? Visuales, auditivos, textuales, objetuales, ¿no? Por ejemplo. Trabajar con las opresiones y las condiciones de la zona, porque de ahí saldrá qué cosas precisamente les están aquejando y cuáles son sus necesidades, ¿no? Cómo a partir de estas relaciones de poder y estas condiciones de opresión, creamos un distanciamiento con la gente, muy similar a lo que proponía Brecht con ese distanciamiento social, y Piscator con este teatro político, ¿no? Pero aquí se lleva a la acción, es decir, a que la gente intervenga, se profane el escenario que está solamente dado para las actrices y los actores que van a oficiar allí, y de pronto cómo el espectador puede profanarlo y participar también allí. Entonces, se abordan situaciones de opresión, se ensayan, se trabajan desde el teatro en busca de cambios sociales determinados. Nosotros en el proyecto, ¿cuáles son los cambios sociales determinados que estamos buscando? Uno, trabajar la memoria ferrocarrilera, porque Apizaco es una ciudad que nace por el ferrocarril hace 155 años. Y entonces, nuestra premisa, que se convierte en una tesis, es: Apizaco es una ciudad migrante, su esencia es migrante, está compuesto por 3 tipos de migrantes: quienes llegaron y fundaron, quienes han emigrado o se han tenido que ir por cualquier razón, y quienes están de paso, en tránsito. Esos 3 elementos migrantes conforman Apizaco. Eso lo tuvimos que entender después de estudiar no solo la historia, sino preguntar los testimonios a gente de la zona. Y ahí entendimos entonces que Apizaco es una ciudad migrante. ¿Cómo desde allí podemos hacer ver en la gente desde esa otra panorámica, desde esa otra trinchera? Y también comprender la naturaleza de la zona. Es decir, ¿cuáles son los medios de opresión en este caso? Uno, la economía. Mientras haya pobreza, habrá migración. Mientras haya violencia en un territorio, habrá migración. Mientras no existan formas de vida dignas y para vivir de manera plena y feliz, habrá migración, habrá pobreza, habrá violencia, etcétera. Entonces, estos medios de opresión, que son lo económico, lo social, lo cultural incluso, están allí golpeando y provocan, por ejemplo, el flujo, la movilidad. Mientras eso exista y pase una vía con el tren por la zona, va a existir ese fenómeno. Entonces, más bien, ¿cómo aprendemos a convivir con ello? ¿Cómo aprendemos a vivir con esas condiciones de la mejor manera? Además, todos juntos, ¿no? Y en ese sentido, pues el trabajo fue precisamente el de trabajar mitad con las personas en tránsito, con el albergue del migrante y los colectivos que trabajan los temas de migración y movilidad en Tlaxcala, como el del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, Trayecto 3, que trabaja los derechos humanos y las cuestiones legales, y la misma diócesis que se encarga de la cuestión migratoria en Tlaxcala. Entonces,
cómo con el arte y la cultura estos fenómenos provocan experiencias distintas a las que puede provocar un trabajo psicológico, sociológico o antropológico, ¿no? Nos apoyamos de esas áreas, de esos lenguajes, pues para que podamos ir eslabonando más esta gran cadena de este proceso, ¿no? Y es eso, es un proceso con el que, para terminar esta intervención y lo que preguntabas también de cómo hacer, cómo trabajamos y si esto se puede repetir o muere aquí, yo lo que creo es que hay temas universales, temas particulares que se trabajan en el proyecto, en cada uno. Esos temas universales tratamos de extraerlos, de subrayarlos y de crear una metodología a partir de acciones, de propuestas, de talleres, de actividades que realizamos en la zona y que nos permiten recopilar ciertos materiales con los cuales después vamos a meterlos a un laboratorio con la misma gente y con las personas que estamos en el colectivo, ¿no? Cada quien desde su propia trinchera, desde qué lugar podemos aportar y colaborar para crear este todo, ¿no? Este universo. Esa es la manera en la que trabajamos hasta el momento. Gracias, gracias, Huicho. Joaquín, en el mismo sentido, la misma pregunta, la misma cuestión. En tu experiencia, ¿cómo pasar de la idea, cómo pasar cómo convertir en acciones esta idea de lo comunitario? ¿Cómo convertirlo en algo físico dentro de tu experiencia? ¿Cómo has intentado hacerlo funcionar? ¿Cómo lo has hecho funcionar? ¿Cómo lo ves tú, pero en la práctica? Bien, primero que nada hay que entender que ya la idea es una práctica, que ya la idea es un trabajo, y la idea es también algo que se puede perfeccionar. Este perfeccionamiento de las ideas es precisamente el trabajo de investigación. Tenemos que conocer con qué se está trabajando en el lugar, en el espacio. Este trabajo de investigación es un estudio que es un estudio sobre lo que las personas necesitan trabajar. Esta conciencia sobre las problemáticas y sobre las necesidades del espacio es el oficio de la escucha. Tenemos que escuchar permanentemente, no necesariamente ni únicamente a los grandes autores o a las voces que se colocan como tutoras de la conciencia, sino se tiene que escuchar la conciencia social, la conciencia pública. Y esta conciencia pública se tiene que generar a través de un proceso de descubrimiento. Este proceso de descubrimiento tiene distintos lugares. Por supuesto, uno es el diálogo, claro, el diálogo directo sobre la problemática individual o la problemática social. Este diálogo no puede ser dirigido por los intereses del estudiante. Este diálogo tiene que ser dirigido por los intereses de los estudiantes, de los que componen el estudio, de aquellos que están interesados por un descubrimiento de transformar la realidad. Esta transformación de la realidad implica una energía e implica un compromiso que tiene que ser potenciado por precisamente estos promotores culturales, estas personas que pueden servir de guías a la hora de establecer no solo los ritos del teatro, sino también el espacio, la conjunción de gente, el manejo de grupo, el acomodo de las necesidades de la propia comunidad. Porque como se ha comentado, cada comunidad es diferente, cada entidad
va a generar sus propios métodos de reflexión. Si carece de estos métodos de reflexión, nos encontramos con una sociedad alienada, en la que es muy complicado generar comunidad, porque los individuos ya se encuentran adoctrinados. De esa forma hay una negación constante hacia la investigación, hacia la reflexión. Ese es uno de los problemas a los que se enfrenta precisamente el teatro comunitario, desde la incapacidad de generar la motivación a los actuantes para mantener una disciplina de trabajo, como la capacidad del espectador de convertirse en un actuante reflexivo, en un participante del juego teatral, en este caso, o del diálogo. Es esta incapacidad la que vuelve al teatro comunitario o a los diferentes ejercicios de reflexión ciudadana algo tan complejo y tan escaso. No hay una respuesta contundente en los espacios, precisamente por la alienación general que está producida por los medios de dominación capitalista, por los ejercicios de jerarquía, tanto social como privada. Entonces, hay una continua lucha por las conciencias humanas, y esta continua lucha por las conciencias humanas, que bien podríamos mencionar la lucha de clases, o bien podríamos mencionar cualquier otro conflicto, nos permite ver también la tragedia de la conciencia, que está generalmente sujeta a lo que se dice que es necesario. Y es parte de lo que funciona en el teatro, que es, te muestra lo necesario a través de la ficción, te muestra la verdad a través de desnudar la forma. Y esto se encuentra en los trabajos, por supuesto, en muchas partes del país, en muchas partes del mundo, pero de forma momentánea, temporalmente limitada, porque se enfrentan contra instituciones que sí pueden luchar contra el tiempo, mientras que las comunidades están limitadas al tiempo de la hora de la fábrica, la salida del colegio, a la hora en la que se pueden juntar a trabajar las personas en comunidad. Esa es la limitante, creo yo. Bueno, desgraciadamente y sobre todo en este tipo de cuestiones, pues tenemos el tiempo muy limitado y podríamos hablar horas del tema, de este y de otros más. Por cuestión de tiempo y porque me gustaría también cederle la palabra a las personas que están conectadas a esta reunión, me gustaría que dentro de lo poco que alcanzamos a platicar, que alcanzaste a platicar tú, Huicho, y tú, Joaquín, si pudiéramos hacer algo a manera de conclusión, que obviamente es muy forzado por lo poco que se ha platicado del tema, y para poder después abrir el diálogo a las personas que están conectadas y ver cómo funcionamos respecto al tema. Entonces, Huicho, no sé si quieras agregar algo más importante como base de lo que es el teatro comunitario. Ahorita a lo mejor nos podemos extender un poco más con la relación de las preguntas o las dudas que tengan las personas que están conectadas, pero ¿qué nos puedes decir un poco como para ir hacia el cierre de esta plática? Sí, bueno, importante todo esto que señala Joaquín. Me parece que a manera de conclusión todo surge de una necesidad, de un compromiso evidentemente y una voluntad que hay por parte del que orquesta esto, y una necesidad también que nace a partir de esa atención, de esa observación, de esa escucha en la comunidad. Cada una tiene sus propias circunstancias y condiciones, de tal forma que vaya, de hecho no podría existir una sola definición de qué es o cómo trabajar el teatro tanto comunitario como popular, como de espacios no convencionales, el teatro social, que tiene sus propias
digamos, sus propios énfasis cada uno, sus propias particularidades, pero por ejemplo, Pavis, que me gustaría culminar con ello, dice que no es este tipo de teatro, ¿no? El teatro popular, el teatro comunitario, a que no se debe ceñir, y dice que este tipo de teatro no es elitista, es decir, erudito, el de los doctos que promulgan reglas, no es un teatro literario que se basa en un texto inalienable, ajeno, no es un teatro de corte, es decir, cuyo repertorio esté rígido a los altos funcionarios, a los notables, a las élites aristocráticas, financieras, capitalistas. No es un teatro, o no debe ser un teatro burgués, melodramático, que busque también otro sentido comercial, lucrativo. No es tampoco un teatro a la italiana, que tiene una arquitectura jerarquizante, allá unos, acá otros, inmutable, y que sitúa al público a distancia y en cierta pasividad. Y tampoco es un teatro político que incluso, aunque está afectado por una ideología, y el teatro político busca también eso, de la misma forma que el teatro comunitario, no solamente pretende transmitir un mensaje político, sino, en este caso, el teatro comunitario, el teatro social, busca esa acción de la misma gente y cómo se puedan aprovechar de la mejor manera sus capacidades de autoexpresión, sin distinción de edades, de condición socioeconómica, ¿no? Con eso podría concluir. Okay. Gracias, gracias, Huicho. Igual, Joaquín, a manera también de yéndonos un poco hacia la conclusión, ¿qué quisieras agregar a este tema? Bueno, para simplificar, el teatro es humano y el horizonte humano es común. Y ese horizonte común se genera a partir de entender que cada paso que se va a dar es un acto y cada paso que se dé tiene que ser una idea de un mundo que se construye. Bueno, pues ahora sí que dicho lo dicho, me gustaría saber si hay preguntas, si hay algunas dudas, si hay algo que quisieran platicar las personas que están conectadas con nuestros invitados del día de hoy, con Huicho o con Joaquín. Bueno, está esto de que el teatro comunitario entendí que surge de, de las necesidades de la gente, de una comunidad. Y claro, hay montones por donde buscar. Mi duda es, ¿cómo de todas las necesidades que puede tener una comunidad, cómo puedes tomar una? O sea, ¿qué es lo que te hace escoger una necesidad y cómo esa necesidad la puedes llevar a lo que es el teatro? No sé quién de los dos, Huicho o Joaquín. Pues Joaquín. en la sencilla, la respuesta breve sería aquella que haga aullar. Es aquella que genere una reacción visceral, aquella que genere una respuesta humana del ser humano. Esta respuesta humana, perdón por la redundancia, pero esta respuesta humana es aquella que permite la relación de identificación con el otro. Necesitamos algo que nos identifique y generalmente aquello que nos identifica es aquello que nos hace aullar. Aullar de alegría o aullar de tristeza. Esa es una reacción muy observable o escuchable en las personas porque les interesa el tema, se detienen a hablar del tema, tienen una opinión y les interesa o les preocupa sobremanera. Sobre todo en espacios de riesgo o en espacios de tragedia constante como una gran ciudad o el enfrentamiento de un pequeño pueblo contra una hidroeléctrica, se ve mucho esta necesidad no solo de hablar del tema, de conocer del tema,
sino también de gritar, de llorar, de expresar algo que te genera esa necesidad. Esa sería mi respuesta rápida. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha sido la evolución del teatro comunitario desde sus inicios, del registro de sus inicios a la actualidad? Porque, vamos, creo yo que conforme ha pasado el tiempo, pues sí se han venido dando esta evolución por la misma, pues sí, por las necesidades cambiantes de la gente, cómo se va dando respuesta, cómo se va dando esta evolución y que siga sobreviviendo este tipo de teatro, porque creo que esto que mencionaba Huicho, que es con mucha responsabilidad, que no se puede dejar a las comunidades peor de como cuando se llegó a hacer esta reflexión a través de este teatro comunitario. Sí, a mí me parece que desde la medida en la que hay una necesidad por un territorio y uno se para allí frente a la cosa, frente a la gente, van surgiendo las necesidades y las búsquedas para poder acercarnos a la gente y obtener ciertos materiales, provocar ciertas cosas, generar otras más en la gente. Creo que se trata de una cuestión de estar de manera observadora, sensible y rebelde ante eso que se observe para poder proponer otras cosas, ¿no? En conjunto con la gente. Creo que el teatro ya en sí mismo está inherente al ser humano. Nos gusta conocer y contar historias, hablar de cosas a partir de lo vivo. Eso nunca va a cambiar porque siempre ha sucedido, siempre el teatro cuando es secuestrado por las grandes instituciones o los grandes aparatos, termina floreciendo y naciendo otra vez en el seno del pueblo, ¿no? Porque es una necesidad hablar de tal o cual tema. Entonces, y de hecho, bueno, se junta un tanto esta pregunta tuya con la de Víctor, en ese sentido de cómo leer ese entorno, eso que está allí, y cómo tomar decisiones. Creo que lo importante después de pararnos allí y comenzar a conocer el entorno es accionar, ¿no? Es hacer las cosas. Es ir probando una y otra. A veces llevamos una idea y termina modificándose, ¿no? Porque el mismo camino nos hace torcer la cosa y regularmente cada enfoque, cada cosa que es importante hablar, va generando su propia importancia y su propia vida. Hay un ejemplo que les quiero contar rápidamente de Augusto Boal, que sucede en Perú en inicios de los 70s, cuando en una obra de teatro, en una ficción, a la actriz, al personaje que está haciendo la actriz, pues es maltratada por su pareja y ella de manera indiferente acepta ese maltrato y entonces una mujer del público enojada le grita que no se deje, que no permita que le haga eso, ¿no? Y entonces la actriz rompe esta cuarta pared, ¿no? Que está en el teatro convencional stanislavskiano, para hacerle caso a la señora que estaba diciéndole y intenta hacerlo en el escenario, pero no surte efecto porque el poder que tenía en ese momento el personaje de su pareja la termina haciendo lo mismo, ¿no? Maltratándola, humillándola y le vuelve a gritar, no te dejes, hazlo así y así. Y así hasta que la tercera vez le dicen, ¿por qué no pasa usted a enseñarle cómo?
y entonces se sube al escenario. Es esta cosa de profanar la escena, corromper esa idea que tenemos del teatro, donde solo se para el actor o actriz, y la señora comienza, pues más bien, a agarrar a golpes al otro, a la pareja, a decirle de cosas, y entonces también ahí surge la polémica, si esa era la solución o la resolución correcta al conflicto, ¿no? Y entonces se crea esa polémica, ese entredicho de qué era lo correcto, una u otra. Y entonces la gente comienza a tener opinión de una u otra o de puntos medios, ¿no? Y entonces se dan cuenta que esa cuestión de la violencia intrafamiliar en esa zona era importantísima y tenía que ser un tema a trabajar, ¿no? De allí que ese tipo de teatro se tuvo que modificar también. Se convirtió en ese teatro forum que ahora se conoce, que ya está mucho más estudiado, más estructurado, ya hay una metodología de trabajo donde primero se presenta la función, luego hay un moderador que está atento ahí, se presenta una segunda vuelta, y luego el público comienza a participar y no solo a opinar de la obra, sino incluso tiene la libertad de subirse y convertirse en uno de los personajes que están o en uno más que ni siquiera estaba ideado, de tal forma que se destruye la obra de teatro, ¿no? El dramaturgo ya no está allí porque se convierte en el mismo espectador, además de ser el actor y el mismo director en ese momento, ¿no? A partir de la lógica, es decir, con los mismos elementos del teatro convencional. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final para ver este conversatorio. Muchas gracias a Joaquín Sandoval, a José Luis Pérez Hernández, alias Huicho. Muchas gracias por acompañarnos. Huicho, no sé si quieras decir algo para despedirnos de todas las personas que nos están viendo. Pues agradecer nada más a la iniciativa del festival, a toda la compañía que llevas en cabezas, Isaac, a toda la cafeta, por el trabajo que están haciendo en Durango. Es bien importante que este tipo de iniciativas y de actividades que haya en provincia para que también deje de estar centralizada la cultura en este país. Y pues muy importante el trabajo que están haciendo. Gracias por la invitación y ahí estamos para cuando se ofrezca. Al contrario, mil gracias a ti, Huicho, gracias por aceptar. Gracias también por todo tu apoyo siempre en redes sociales y en nuestras actividades. Mil gracias. Nos despedimos de ti porque sabemos que estás en clase. Muchas gracias y nos vemos pronto y ojalá podamos hacer cosas en conjunto en el futuro. Mil gracias, Huicho. Claro que sí, seguro. Gracias a ti y a todos ustedes. Saludos, Joaquín, y a todos también. Hasta luego. Pronto. Joaquín, pues mil gracias también por acompañarnos, por querer participar en esta charla con nosotros. ¿Algo que quieras decirnos para despedir la transmisión? Sí, solo para finalizar, agradecerte la invitación a participar en este foro e invitar a las personas a que vayan al teatro, a que participen en todas las invitaciones que se estén generando en los foros independientes, porque es muy importante ver las diferentes perspectivas y las nuevas creaciones que se están generando en su localidad y sobre todo en su zona. Sí, afortunadamente aquí en la ciudad de Durango está habiendo mucho movimiento al respecto de espacios independientes en todas las vertientes de lo que es el arte escénico, el arte plástico, etcétera. Entonces, pues a toda la gente, a todas las personas de aquí de la ciudad de Durango y a las personas que vengan de visita aquí a nuestra ciudad capital, hay mucho movimiento artístico, hay muchos espacios que están surgiendo, entonces los invitamos a que los visiten, a que consuman mucho del arte independiente que se está gestando aquí en nuestra ciudad. Y pues muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias a nuestros invitados, gracias Joaquín, muchas gracias otra vez a Huicho que nos acompañó desde Apizaco, Tlaxcala, y
seguimos en este festival nacional, primer festival nacional de teatro de la Cafeta Cafetería. Muchas gracias a todos y seguimos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias.